FM 89.1, Radio Universidad. Decíamos hace un rato que durante el fin de semana, no recuerdo exactamente qué día, se lo escuchó a Alberto decir, entre otras cosas, los dibujos animados son una forma de control social, ¿no? De control social, así se dice en castellano. Social. Sí. Y automáticamente allí muchos medios aprovecharon, ¿no? Esas palabras para transformar eso que realmente es muy profundo, se lo tomó literal, ¿no? Si se quiere, y en realidad es muy profundo porque es así realmente, así sucede, o desde allí arranca la cuestión para crear una polémica que la verdad a muchos y a muchas sorprendió, pero que en algunos sectores se viene dando hace un montón de tiempo, ¿no? Esta discusión. Sí. Sin embargo, como decíamos en el bloque anterior, mucho medio, lo voy a volver a decir en francés, haciéndose el boludo, ¿no? El sota, como diciendo, mirá de lo que habla Alberto, de dibujitos animados. Para tener otra mirada acerca de esto, ya está en línea Nahuel Sosa. Él es sociólogo y además referente de Agenda Argentina. Nahuel, ¿cómo estás? Tavo Cibreiro y Cami te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por estar ahí siempre. Me gustaría saber, bueno, ¿qué pensaste cuando quizás te topaste con esta suerte de polémica, entre muchas comillas, que desde algunos medios hegemónicos intentaron fogonear? No, la verdad es que no me sorprendió porque me parece que tanto Alberto Fernández como Pepe Mujica vienen hace tiempo teniendo ciertas reflexiones que se inscriben dentro de esta mirada. Lo que básicamente, la idea de Bugs Bunny y de cómo le era el Pato Donald, que viene mucho de la escuela de Frankfurt, que tuvo su apogeo a mediados del siglo XX, me parece que se inscribe en esta idea de pensar que muchas veces en el goce también puede haber opresión, en eso que muchas veces llamamos goce, ¿no? Puede haber cierta opresión. Entonces, que en ese marco siempre hay una mirada crítica de muchas corrientes de las ciencias sociales en pensar el rol de las industrias del entretenimiento y las industrias culturales, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. En ese marco, lo que se ha planteado, y con justa razón, es que esas industrias no eran objetivas, como decían ser, ni eran neutrales, como decían ser, sino que esas industrias del entretenimiento construían determinados patrones de conducta, construían determinados valores y significados, y que de alguna manera esos valores y significados era una forma de reproducir determinadas relaciones de desigualdad y de dominación, de alguna manera podríamos decir un poco más invisible que una dominación en el sentido puro. Tal cual. El éxito de cualquier dominación es cuando el dominado colabora con su propio proceso de dominación. Vos tenés dos tipos de dominación por violencia, que suele ser siempre la más explícita, pero que a su vez es la más efímera. Claro. En cambio, la dominación por consentimiento es una dominación que perdura en el tiempo. A ver, yo me acuerdo también hace poco la Universidad de México sacó un documental muy interesante que era el machismo en Walt Disney, ¿no? Sí. Y hacían toda una cantidad de reflejos y ponían una cantidad de escenas en el rol que se ubicaba la mujer y como en cualquier dibujito que veíamos de Disney, desde Blancanieves, desde La Cenicienta sin duda, se reflejaban patrones machistas y que reforzaban la idea del patriarcado. Entonces, ahora, ¿qué es lo peligroso de esto? De que, yo te decía antes, en el goce está la opresión, que muchas veces uno puede estar viendo un dibujito animado mientras se está entreteniendo, y sin embargo, en ese entretenimiento hay un discurso cultural de la élite dominante que se traduce. Con lo cual me parece saludo esta intervención de Alberto Fernández, porque me parece que llama a una reflexión crítica de lo que consumimos. Tal cual. Comparto cada palabra, Nahuel, y yo lo bajo un poco más a tierra, que es algo que me sucede y quizás fue la inquietud del llamado, digo, más allá de que en mi caso particular, en nuestro caso, con Cami, con el equipo, reflexionamos acerca de esto cotidianamente, porque estamos dentro de lo que sería el mundo de la comunicación y la concebimos como un derecho y no como una mercancía, digo, por resumirlo y por ponerlos o por ponerla en esas palabras. Bueno, yo me encuentro a Amanda, mi hijita de 2 años, que dice fresas y que dice allí, en lugar de acá, por citar 2 claros ejemplos, ¿no? Y nosotros con la mamá diciéndole, no, es acá, son frutillas, y es tremendo realmente lo que sucede, porque ahí empieza la construcción, ¿no? Ahí empieza la opresión, como bien decías vos, Nahuel. Sí, totalmente, digo, en los lenguajes, el lenguaje neutro, en el lenguaje, bueno, cuando uno incluso de Peppa Pig también. Tal cual. Incluso también me parece interesante, hay un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que recomiendo leerlo, que tiene un texto muy interesante que se llama
La sociedad del cansancio, tiene otro que se llama El enjambre, que habla del panóptico digital, es decir, no pensar solo esto en los dibujitos animados, sino en lo que se construye en las sociedades digitales, ¿no? Básicamente, en todas las interacciones, en nombre de la conectividad estamos menos conectados. Hay una autora también llamada Hannah Arendt que tiene un concepto muy interesante para esto, que dice, vivimos en sociedades de soledad en masa. ¿Qué significa soledad en masa? Significa que si bien nos apilamos en centros urbanos, estamos más cerca, en términos físicos, entre comillas estamos más conectados, sin embargo estamos más lejos socialmente. Claro. Entonces, me parece que en esa lejanía social, en esa distancia social, me parece que un poco también la apuesta de Alberti, la apuesta del Frente de Todos, es recuperar la participación ciudadana, ¿no? Para los griegos y para la polis griega, una condición de ser ciudadano era la discusión entre pares, era apropiarse del espacio público. Entonces, me parece que cuando uno puede pensar esquemas de ciberpolítica o de participación digital o real, es importante porque, tomando el ejemplo de Bugs Bunny también reprodució una cultura muy frívola del exitismo. Sí. Entonces, me parece que también en estas elecciones lo que estuvo en juego también fue una determinada filosofía de vida. Yo creo que la gran derrota que hubo en esta elección fue también a la filosofía que marcaron con claridad Marcos Peña y Durán Barba, y me parece que eso es importante, porque por lo general los medios solo tienen una mirada cuantitativa de la elección, es decir, estadística, es decir, 48%, si creció acá, que está muy bien, pero también una mirada cualitativa, y la mirada cualitativa es qué valores fueron los que estuvieron en disputa. Mientras que hubo una fuerte apuesta de Durán Barba que el algoritmo le gana a la política. Cuando hablo de algoritmo hablo de las operaciones matemáticas que a partir de nuestros likes, de nuestros me gusta, de nuestras interacciones, construyen determinados perfiles sociales, y prácticamente parecía que con la Big Data y con el uso de trolls y con una estrategia de hipermarketing se podía sustituir a la política. Me parece que una de las grandes enseñanzas que deja la elección es que finalmente la política triunfa sobre eso. Claro, el personaje... Y ahora el gran desafío... Sí, digo, vuelve a aparecer el personaje colectivo, ¿no? Que corre al discurso fragmentado del individualismo, ¿no? Esa posibilidad de llegar de esa manera. Y también, Nahuel, digo, vuelve un poco a los dibujitos y pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Fíjate cómo nuestra nota, nuestra entrevista, en el hecho puntual de hacerla, ya está dando a entender lo complejo que son los dibujitos para nuestra construcción cultural. ¿Por qué? Arrancamos hablando de Bugs Bunny y terminamos hablando de Marcos Peña y de la construcción cultural que hay detrás del poder hegemónico, no solo en la Argentina, sino en el mundo, específicamente de Latinoamérica. Así que ya en el hecho de lo que, digo, o cómo se fue desarrollando la charla, quedó de manifiesto que los dibujitos animados no son inocuos como desde algún sector se quiere vender. No, claramente. Pero a ver, una de las primeras medidas que hizo el gobierno fue sacarlo a Zamba. Sí, exactamente, sacar ¿no? Paca. Sí. Entonces, y mostrarlo roto. Y mostrarlo roto en algún momento, ¿no? Tirado por ahí. Sí. Entonces, me parece que ahí hay algo que para mí es interesante, porque el gran desafío que tiene el Frente de Todos es transformar el triunfo electoral en un triunfo cultural. Y eso es muy importante, porque los triunfos y las derrotas culturales pueden ser pasajeras, ¿sí? En cambio, las derrotas o las victorias culturales quedan en el tiempo. De hecho, Cambiemos no pudo derrotar culturalmente, es decir, el 2-1 no pasó, por ejemplo, en los derechos humanos. Entonces, no siempre un triunfo electoral, se transforma en un triunfo cultural. Y cuando hablamos de un triunfo cultural, de las próximas batallas culturales que se vienen, creo que tiene que ver, lo que estamos disputando es cuáles son los valores que predominan en una sociedad, básicamente. ¿Cuál es el valor? ¿Cuáles son las formas de ver el mundo que predomina? Es una disputa por la hegemonía, y en ese sentido me parece que hoy hay que recuperar, porque el macrismo nos deja una pesada herencia económica, pero también una pesada herencia cultural. La idea de meritocracia, la idea de un individualismo exacerbado, una falsa cultura del esfuerzo, la idea de puedo estar mal en el bolsillo, pero prefiero tener una distancia social, y lo que más me molesta es que haya un gobierno que sea una herramienta para que crezcan determinados sectores sociales. Entonces, me parece que contra esa cultura, que es la cultura dominante, por decirlo de una manera, por eso esto refleja, bueno, me parece que la reflexión de Alberto trata de inscribirse en ese lado, es decir, empezar un proceso de desnaturalizar, de construir determinados valores que hoy asumimos como cotidianos. Y por último, me gustaría también marcar algo que es diferenciar entre individualismo e individualidad. Creo que hay que apostar a la individualidad para combatir al individualismo. ¿Qué quiero decir con esto? No es algo semántico.
el individualismo obviamente es una práctica egoísta, insensible, de exitismo individual, pero otra cosa es la individualidad que cualquier persona Tal cual. pueda tener y que en un proyecto popular no puede ser algo tomado como algo de segunda. Estoy hablando de las formas que tenemos de autopercibirnos, de nuestras identidades de género, de nuestra intimidad, es decir, el deseo tiene que tener un lugar en la política. Me parece que eso también es algo importante del Frente Todos y de esto que hablamos del contrato social. Tampoco está en la misma sociedad que era en el 2015. Han aparecido nuevos emergentes, han aparecido nuevas subjetividades y me parece que esas demandas tienen que ser también parte central del próximo proyecto que se construya. Comparto sobre todo lo último, ¿no? Esa diferencia que hiciste, que un poco era lo que hablábamos también hace un rato nosotros acá. Estamos conversando con Nahuel Sosa, él es sociólogo, ¿no? Egresado de la Universidad de Buenos Aires y también referente de Agenda Argentina. Básicamente estamos hablando desde que iniciamos la nota y hasta un poquito antes también, de la madre de todas las batallas, ¿no? Que es la batalla cultural, por cierto, y en principio... Y el papel del entretenimiento, por supuesto. Sí, en este caso puntual, Sí. un rol es el entretenimiento, ¿no? Y hay un montón de cuestiones que también... Y que esto no es menor, esto que los dibujitos en realidad van destinados a un público que es de por sí muy pequeño, y ya desde pequeño empieza todo ese y que son mensaje. esponjas, en realidad, Por supuesto, chupan todo lo que... a eso es a lo que voy, que es un mensaje que ya va destinado a un público desde pequeño, que después crecen con esa idea más o menos de esto, lo que él planteaba, ¿no? Esto de el individualismo, el mirar a determinadas acciones, bueno, como bien o mal, y bueno, me parece que los dibujitos animados forman a las personas, básicamente. Totalmente. Te decía, Nahuel, o te iba a preguntar, mejor dicho, ¿no? En principio sabemos que en esta batalla cultural los medios son importantes o cuasi fundamentales, ¿no? Por decirlo así. Bueno, ¿cómo se da esa batalla sabiendo que la hegemonía, en este caso puntual, está en la vereda de enfrente? Bueno, mira, vos mencionabas, yo formo parte de Agenda Argentina, que es un colectivo de intelectuales y de referentes de la comunicación, la academia y la cultura que se inscriben junto a Alberto Fernández. Participan distintos grupos, como el Grupo Callao, el Grupo Fragata, el Grupo Atahualpa, Génera. Y estos debates los tenemos muy cotidianamente. Yo creo que la prioridad, si uno tuviera que decir, bueno, ¿cómo se arma un esquema de establecer prioridades? Me parece que hoy la principal batalla cultural no es que el otro piense igual a mí, ¿sí? O sea, no es que si yo soy kirchnerista, el otro sea kirchnerista, si yo soy trotskista, el otro sea trotskista, sino que aún en la diversidad y en la disidencia incluso, podamos compartir algunos valores comunes. O sea, ¿qué es la batalla cultural? Es cuando en una sociedad un determinado valor se transforma en sentido común, básicamente. Por ejemplo, los derechos humanos es un valor que gracias a la lucha de las abuelas, de las madres, de los hijos, en una gran parte de nuestra población está muy instalado. Sintetizado en el 24 de marzo, valor. digo, ¿no? Sintetizado. Digo, la democracia, por sí. ejemplo, como régimen que hoy entendemos que es el mejor. ¿Qué valores vos me decís creo que son importantes recuperar? Creo que la clase media debe recuperar el valor de la sensibilidad, creo que hay que recuperar el valor de la participación, y después creo que hay algo que esto sí me parece importante, que no se trata solo de recuperar, sino de tampoco naturalizar valores que el PRO los puso, que mi sensación es que a veces nos compramos valores que en realidad no son tales. Por ejemplo, si uno quiere hablar de república, bien, hablemos de república. La República Francesa tenía 3 consignas principales: fraternidad, libertad e igualdad. En estos 4 años cambiemos el nombre de la república, ha hecho lo menos republicano de todo, que fue disociar permanentemente la libertad con la igualdad. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, en un discurso supuestamente republicano y ubicando al adversario como populista y autoritario, en realidad lo que hizo Cambiemos fue transformar un discurso que todos vamos a compartir, porque quien no comparte libertad, igualdad y fraternidad, de alguna manera me parece que es un gran constructor de mitos, y los mitos no importa si son verdad o mentira, importa si son creíbles. Claro. Y Cambiemos no ha mejorado la calidad institucional de ninguna de las instituciones, ni de la justicia, ni del sistema educativo, ni de la escuela pública. Entonces, me parece que quedó asociado a una cantidad de valores que no son ciertos. Y en el caso nuestro, creo que tenemos que tener la gran capacidad de poder asociar la idea de libertad civil con igualdad económica, y un poco lo plantea Cristina, democratizar la economía, digo, ver que no son valores distintos, que si hay desigualdad económica tampoco nos permite tener una democracia plena. Y si queremos tener una democracia de alta intensidad, esa democracia de alta intensidad se construye, por supuesto, con la libertad, con las instituciones, fortaleciendo las formas de representación, pero también se construye democratizando la economía, porque si no, del otro lado lo que te queda es un desfasaje
que naturalmente quien se queda último en la fila tiene menos posibilidades de ejercer sus derechos democráticos y su ciudadanía civil a plena que quien sí lo tiene. Nahuel Sosa, con nosotros, la verdad, Nahuel, muy claro y agradeciéndote mucho. Y recién acabaste de hablar de los mitos. Me gustaría en algún momento hablar estrictamente de los mitos, sí, ¿no? Y su función dentro de también la construcción hegemónica, ¿no? Dentro de la política. Sí, pero a ver, él nombró algunos actuales, ¿no? Que no solo Cambiemos, sino la derecha latinoamericana, ¿no? Está llevando adelante. Pero hay otro mito que viene pegándonos en la línea de flote, que es, no sé, todos los argentinos somos chantas, este país no tiene futuro, ¿no? Son todas construcciones hegemónicas que lo único que hace es tirarnos para atrás, sacarnos las ganas, separarnos de nuestro y de nuestra otra, ¿no? Romper con el proyecto colectivo para ser más individuales. Entonces, algunas frases que uno repite o que aparecen ahí en la sociedad como que están ya carentes de sentido, pasa como con los dibujitos. En realidad, su verdadera intención es recontra profunda y nos lastima y mucho como proyecto de país, como sociedad. Básicamente, la criminalización de la protesta social es un poco eso. Sí, también. Pero, Nahuel, si querés te propongo esa tarea, por decirlo de alguna manera y con mucho respeto, obviamente, de en algún momento más adelante hablar estrictamente de los mitos, ¿no? Y de la función que cumplen también dentro de lo que sería el plan hegemónico, ¿no? ¿Cómo no? Encantado. Dale, te mando un fuerte abrazo. Saludos a don Sosa padre, mándale un fuerte abrazo de mi parte, por favor. Que seguramente está escuchando y ahora, no sé si te reta vos. A mí seguramente me va a retar y me va a decir que no te hice una pregunta. Te mando un fuerte abrazo. Para allá y gracias por la invitación. Dale, a vos, Nahuel, gracias. Nahuel Sosa, sociólogo y también referente de Agenda Abierta, como bien decía. Yo podría estar. Él, Argentina, perdón, Agenda Argentina, perdón. Bueno, este grupo de intelectuales, ¿no? Intelectualas, que de alguna manera están repensando la República Argentina o la Argentina que se viene, mejor. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.